Una persona, doctora, que está en consumos de droga y alcohol, no está lúcida y no está sobria y no puede resolver ni un problema. Bueno, no solamente no lo puede resolver, sino que va produciendo otros problemas. Exacto. Ya ayer, por ejemplo, estaba conversando con Ronnie, ayer en la mañana estuve en la casa de una familia por 4 horas, después que la familia se había preparado conmigo para poder ver cómo poder motivar a un tratamiento un hijo que tienen de 25 años. Sobre esto me gustaría hablar junto con ustedes la próxima vez de cómo la ley también apoya a la familia respecto al tratamiento, pero eso es tema, digamos, para la próxima vez. Pero en esta ocasión, justamente hablando con este paciente, yo quería hacerle comprender que el problema no es solamente relacionado con su familia, sino que él en cierto momento se hace una persona improductiva socialmente. Y también las personas que producen toda esta violencia debido al consumo de drogas son socialmente improductivos desde un punto de vista afectivo, desde un punto de vista humano. Si nosotros vamos viendo, y ahí me pongo las lentes para poder mirar un poco los datos estadísticos, ¿no? La vez pasada decíamos, estos son datos que han nacido en Italia 2 años atrás, pero también son datos que recoge a nivel mundial. Por ejemplo, interesantísimo saber que hay todo un mundo sumergido. Todo lo que nosotros sabemos del abuso y maltrato a la mujer representa solamente un 20-30%. Quiere decir que tenemos un 70-80% de abuso de maltrato a nivel mundial que ni siquiera tenemos conocimiento. Y esto hace el problema mucho más grave, porque si nos vamos a dirigir a quien conocemos, ¿cómo vamos a hacer para dirigirnos a todo lo que callan, a todo lo que hacen silencio, a todo lo que tienen miedo? Después, respecto al consumo de drogas y de alcohol, en el año 2010, imagínense que estamos hablando todavía de 7 años atrás, y creo que estos datos tienen que haber sido en aumento, ya del 90% de los casos de mujeres que habían recibido violencia, el abusador era consumidor de alcohol y drogas. Y el 70% venía de precedentes de tipo delictivo. Pero el 90% representaba de personas que a un cierto momento se habían completamente descompensado con el consumo de droga y alcohol, porque justamente como dice Mariela, la persona que consume droga y alcohol no tiene la conciencia de sus acciones. No es solamente que la droga y el alcohol te hace venir el cáncer, el infarto al miocardio, destruye tu hígado, destruye tu riñones, tu páncreas, tu piel, sino que activa dentro del cerebro una área específica que son las áreas de la agresividad. Entonces, con la activación de la área de la agresividad, más todo el descompenso en la falta de darse cuenta de lo que haces porque has consumido una droga y el alcohol, 2 más 2 es 4. Entonces, abuso sexual, del abuso sexual a la violencia física y psicológica, de la violencia física y psicológica, ¿cómo mides tu fuerza humana cuando tienes la mano alrededor del cuello de un ser humano, de una mujer? ¿Cómo la mides? Si nosotros sabemos que la droga y el alcohol impide, porque hace un daño al sistema nervioso central y periférico, de saber la distancia, la fuerza con la cual tú actúas y las acciones que tú haces. Entonces, muchos, yo le creo cuando dice yo no la quería matar, porque le creo que no la quería matar, pero lamentablemente en este momento, con el consumo que ha hecho de droga y alcohol y con el hecho que ya tiene todas estas ideas culturales, ancestrales, que la mujer hay que pegarle, hay que maltratarla, hay que
darle un maltrato, entonces la suma de estas dos cosas hace prácticamente la desgracia, ¿no? El drama que se da dentro de las familias. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos... O sea, son momentos en que ellos se quedan en blanco, son momentos de ira. Son momentos de ira. Son momentos de... No hay control. De descontrol. De descontrol total, porque la droga y el alcohol activa esto. Estamos hablando que la gente actúa desde su cerebro reptil, entonces no tienen la capacidad de controlar todo este tipo de reacciones. Si tú muchas veces, estando sobrio, no eres capaz de controlar cierto tipo de reacciones, imagínate una persona que está activado solamente por el instinto animal, básicamente. Entonces, claro, en efecto, el trato, el maltrato, el abuso, es el pan de cada día. Y hablando de lo que es en términos de la familia, ¿no? Las familias de hoy están conformadas por víctimas de víctimas. Entonces, es una sucesión, ¿no? De tragedia tras tragedia, donde se ha mezclado no solamente la cultura, sino también la misma adicción se ha vuelto generacional. Entonces, cuando hablamos de situaciones que tienen que ver con el maltrato relacionado con la conducta adictiva, es una situación que cada día es más presente y más presente se va a volver mientras no tomemos acciones preventivas, correctivas a su tiempo, ¿no? Y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Claro, entonces las acciones preventivas tienen que dirigirse a un programa firme y decidido que vaya no solamente hacia el maltrato, así en sí, que es la punta del iceberg, sino que tome en cuenta también todas estas acciones y causas sumergidas, escondidas, que entre estas, por ejemplo, el consumo de droga y alcohol, donde sabemos que en el Ecuador el consumo de alcohol es un consumo de tipo cultural, porque los hombres, la mayoría, digamos, de los hombres en ciertas provincias, inclusive son datos estadísticos del mismo CONCEPI, Secretaría Técnica de Droga, que aumentan el consumo desde los días viernes y sábado, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en la sierra muchas veces los niños son los que van, o en el agro los niños son los que van con la esposa, ¿no? A recoger al esposo que está completamente perdido en conciencia porque ha tomado. Pero lamentablemente hoy en día han llegado otro tipo de droga, a pesar que el alcohol es ya suficiente para desencadenar una violencia en el hombre increíble. El 90% siempre de esta estadística de la cual estaba hablando antes, parece que el 90 es un número importante porque se repite, el 90% de los abusos en esa década que habían tomado en cuenta de la estadística se daba en mujeres en estado de embarazo. Entonces, mire cómo es. ¿Qué? Sí, en estado de embarazo, produciendo daños graves al feto, abortos, daño grave desde un punto de vista ginecológico también a la mujer, pérdida en algunos casos de la posibilidad de poder procrear. Entonces, el embarazo en línea general, la mujer es más frágil. ¿Y el hombre abusa por eso? Y el hombre abusa porque la mujer en esta instancia es más frágil. Claro. Entonces, la instancia agresiva, ancestrales del cerebro reptil, en la cual la mujer es vista solamente como una presa. ¿Ya? Entonces, si la presa tiene miedo y una mujer embarazada tiene temor, tiene temor para ella, tiene temor para su hijo. Una mujer entra en ese estado natural de proteger, digamos, a su embarazo. Entonces se hace más sensible, más frágil. Entonces el hombre en estas ocasiones aumenta su agresividad. Eso es terrible porque también hay toda una serie de estudios. Porque nos convertimos en animales. Porque siempre lo fuimos y nunca hemos dejado suficientemente espacio, ni hemos hecho a nivel gubernamental del Estado programas y proyectos centrados desde la primera infancia en el manejo, por un lado,
de la inteligencia emocional, aumentar el hemisferio derecho, habilidades de los lóbulos prefrontales, trascendencia y espiritualidad. Y nunca hemos hecho proyectos así tan constantes para que el ser humano se oriente a la paz y no se oriente a la violencia, ¿no? Hemos dado enormes fondos a los proyectos de defensa da un punto de vista de la guerra y nos hemos olvidado que la verdadera guerra, la verdadera destrucción de la sociedad no viene solo de la bomba atómica, viene de bomba atómica que todos los sacrosantos días están adentro de la familia, donde niños ven año después de año madres que vienen violadas, que vienen brutalmente pegadas, insultadas, simplemente porque se le da la gana, así, vienen a la casa y deciden que la primera cosa que tienen que hacer es acosar a su propia esposa. Entonces, estos niños reciben bombas atómicas en su cerebro todos los días, bombas atómicas en los modelos que ven, emocionales de todo tipo, digo, bomba atómica desde un punto de vista simbólico, claro, ¿no? Es terrible. ¿Ya? Y entonces crecen con el miedo y crecen con la idea que solo la fuerza física es la que gana. Y si yo como hombre tengo que tener éxito con la mujer, ser un hombre así, súper sexy, fuerte, etcétera, ¿cómo la domino la mujer? La domino primero porque la encanto, encantador como una serpiente, ¿no? Este tipo de hombre, disculpen, pero ya soy bien clara. Primero encantador como una serpiente y después te ataco, te muerdo, ¿ya? Y porque te tengo con el miedo, te tengo siempre cerca de mí. Entonces, bienvenido sea que la mujer, como se dice, se libera. Hay un programa italiano, un proyecto que se llama Libera. È un progetto dirigido al acoso y al maltrato a la mujer. Se llama Libera, porque uno en realidad tiene que ser libre. Libera significa libre, ¿ya? Sí. Sí, bueno, es muy importante todo lo que ha dicho la doctora. Hay una cosa que nunca lo había escuchado, soy sincera, el parte del cerebro reptil. Eso nunca lo había escuchado, no he estudiado psicología y nunca había escuchado sobre el tema. Y Ronnie, tiene que ver con el hecho de nuestra parte, es nuestra parte animal el cerebro reptil. O sea, es el que persigue para cazar y el que persigue para hacer daño, para yo sobrevivir o simplemente para estar tranquilo dentro de mi espacio. ¿Cómo lo traducirías el cerebro reptil? Que lo tienen hombres y mujeres. ¿Ah? Así es la función más básica del cerebro y que reacciona o se activa precisamente cuando es inhibido frente al consumo de las drogas. Entonces, ahí están los instintos más básicos. Y está, por ejemplo, el instinto de sobrevivencia. Entonces, si, por ejemplo, yo inhibo todo el resto de recursos que tengo en el cerebro y solamente todo se queda concentrado en el cerebro reptil, en efecto, va a aparecer los rasgos de violencia. Pero algo que es importante señalar es que un violento no se da de la noche a la mañana. Uno tiene que entender que una persona violenta es un proceso de un niño, un infante que fue precisamente violentado y que luego debe haber sido víctima, pasó a ser también victimador de otras personas y que viven en estos procesos que son cíclicos, lamentablemente viciados de una serie de comportamientos que se suma la cultura, suma la experiencia, suma los traumas, etcétera. Y bueno, ¿cómo resolvemos ese asunto? Claro. Sino atacando el verdadero problema, que es conformar familias, estructurar familias sobre la base de los valores, los principios, de lo que es en esencia el verdadero diseño. O sea, sale el hombre de Cromañón, en otras palabras. Digamos, tenemos ese hombre de Cromañón en nuestro cerebro. Siempre. Y lo que hay es que tranquilizar ese hombre de Cromañón y decirle hello. Hay una parte espiritual, una parte de amor, una parte de alma tranquila y de paz, donde tú vas a estar dormido, hombre de Cromañón. ¿Ok? Donde no voy a coger a las mujeres y las voy a arrastrar del pelo por toda la siembra, o donde la mujer también tiene que salir a atacar para cazar. O sea, ese hombre de Cromañón tiene que estar dormido, porque de que está. Así es. Digamos, existe, nosotros tenemos 3 áreas en nuestro cerebro, grandes áreas, ¿ya? Así para sintetizar. Uno que es el cerebro reptil. El cerebro reptil es lo que domina los otros 2 cerebros, no nos olvidamos. A menos que nosotros no hacemos acciones
de desarrollo de las habilidades de la inteligencia emocional. Uno es el cerebro reptil. El cerebro reptil tiene 3 grandes encargos, 3 grandes tareas. La primera es la sobrevivencia a través de la reproducción de la especie. Entonces, por eso en el siglo XXI tiene mucho que ver, por ejemplo, con la fertilidad y con el tener niños, ¿ya? Tiene mucho que ver en esto, porque el cerebro reptil te dice, tienes que procrear para poder sobrevivir como especie. Es un chip de muchos millones de años atrás. El segundo es la defensa del territorio. Ya, cada animal tiene su territorio y nosotros como animales también tenemos nuestro territorio. Actualmente nuestro territorio es en la casa, en nuestro celular, en nuestro carro, y marcamos como los animales nuestro territorio. Ya, lamentablemente muchos hombres ven que dentro de la posesión del territorio hay la mujer, porque los animales tienen su pareja. El león tiene la leona o las leonas. Ya el venado tiene también que conquistar y lucha para poder procrear. Él lucha para poder procrear. El mismo chip lo tiene el ser humano siglo XXI. Y después, la tercera tarea es la sobrevivencia a través de la alimentación. Nosotros tenemos que alimentarnos, es lo básico, es lo primordial. Por eso que muchos programas de adelgazar fallan, porque lamentablemente si nosotros disminuimos demasiado nuestra comida dentro de nuestro cuerpo y no estamos preparados con nuestro cerebro emocional a comprender, etcétera, no solamente nos volvemos agresivos, sino que engordamos. ¿Y dónde ponemos la grasa? La ponemos acá y acá, porque eso es el lugar donde los osos, donde los pingüinos, donde la ardilla ponen la grasa cuando van a invernar, porque el cerebro reptil le dice, cuidado que te vas a morir de hambre, ya no llega comida. Se reactiva eso. Sí, almacena. Y llega el rebote, el llamado rebote. Y entonces viene el rebote. Porque el cerebro dice, mejor come el doble, mejor guarda bastante comida alrededor de tus caderas y de tu barriga, porque capaz que esta man otra vez se le ocurre otra vez ponerse a dieta y tiene de dónde sacar para sobrevivir. Entonces imagínense cuánto es poderoso. O sea, todos los nutricionistas ahorita ya no importan, ya lo entendí. Por eso es tan importante el desarrollo. El cerebro es todo, ¿no? Sí. El cerebro es todo. Por eso es la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y también de lo que hoy manejamos, que es la inteligencia espiritual. Cuando hay esa complementación, esa integralidad dentro del trabajo que se hace, entonces el cerebro reptil va a ocupar su espacio que le corresponde. Claro, exactamente. Y nosotros, pues, en efecto, vamos a manejar relaciones sanas, maduras, un concepto claro de propósito, de sentido de vida. Claro. Ahí estamos abarcando inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Lo que pasa es que tiene que ser global, porque nosotros somos el único animal de este planeta que tenemos alma y espíritu, lo que ellos no lo tienen, ¿no? Ellos tienen emociones, sí, pero no tienen alma, espíritu ni capacidad de pensar. Exactamente. Sí, exactamente. Ahora, después de millones de años, viene el cerebro derecho. Ya el hemisferio derecho, donde hay todas las áreas del manejo de las emociones. De la creatividad. Del control del impulso, de los sentimientos, de la comunicación, de la mediación de conflictos, de la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de liderazgo, la maneja el hemisferio derecho. Todo esto. Las drogas, ¿qué dañan las drogas? Las drogas dañan completamente la parte del hemisferio derecho y la capacidad del hemisferio izquierdo, que viene después de millones de años, poco a poco, que es la capacidad lógica, racional, de ver causa-efecto, acciones y consecuencias. Inhibe, dice, no, cuidado, no le puedes tirar un cuchillo a tu esposa, pues, porque se puede morir, después vas a tener no vas a tener una esposa, después te vas a la cárcel, y esto no se hace porque viene todo lo que es la inteligencia moral, la inteligencia espiritual, que son los mandamientos, ¿no? Si nosotros lo vemos de este punto de vista. Entonces, y por último viene la corteza cerebral, que es la máxima expresión, digamos, de la capacidad intelectiva, investigativa del ser humano, y con los lóbulos prefrontales. ¿Qué daña el alcohol y la droga?
daña también los lóbulos prefrontales, que están exactamente aquí delante, encima, digamos, de nuestros ojos. Entonces, ahí control del impulso, dañado los lóbulos prefrontales, control del impulso cero. Como yo siempre digo, afecta la voluntad. Claro, la voluntad ya no existe. Ya estás en un Ferrari a 300 kilómetros a la hora con todo tu impulso, tu ira, tu enojo, tu lujuria, etcétera. Y cuando pones el pie en el freno, no te funcionan los lóbulos prefrontales, consumiste drogas y alcohol, te se dañaron y no puedes frenar. Y no comprendes ya la diferencia entre el bien y el mal, porque los lóbulos prefrontales están encargados de esto. Entonces, ¿te parece bien masacrarla de golpe? ¿Te parece bien abusar de esta mujer en 10 personas diferentes y después ahorcarla y tirarla en un río, en un basurero? Porque lamentablemente esto muchas veces es el final, ¿no? Es el final. Después te das cuenta, te despiertas y muchos tienen la crisis de conciencia y se ahorcan, ¿no? Ya, se ahorcan porque mire cuánto se golpeaba a la esposa, era tomador, masacraba a los niños y después se sintió mal y se ahorcó. Pero la capacidad de pensar antes de actuar. Y a esto que en los programas de prevención de abuso, de violencia y de abuso de drogas y alcohol tenemos que ir. Hay que incluir trabajar, todo este hay que material, todo este proceso, esta forma de ver incluso la vida. Claro, una forma de ver la vida. Si no se incluye dentro de los procesos educativos este tipo de cosas que son fundamentales, entonces los tratamientos, los programas, todo lo que se hace queda a medias. Queda a medias. Queda a medias y nada tiene que quedar a medias. Si queremos ser eficaces y eficientes, tenemos que hacer con lo que tenemos una labor integral. Y concluirlo y integrar. E ir a una segunda etapa. Muchas gracias. Para mí siempre un gusto refrescante estar con ustedes y qué bueno poder aprender más cada lunes. Gracias, doctora. Gracias, Ronnie.